Buenas tardes, alumnas. Vamos a esperar un par de minutos a ver si se conectan otros estudiantes. Caso contrario, vamos a dar inicio a la clase. Daniela, Buenas tardes, profesor. buenas tardes, Daniela. Buenas tardes. Buenas tardes, Palma. Ok, alumnas, hemos esperado un par de minutos. No se ha conectado nadie más. Vamos a dar inicio a la clase. ¿Me confirman cuando puedan visualizar la pantalla?
Ya se observa. Ok, correcto. Hemos estudiado en clases anteriores las culturas ecuatorianas antiguas. En este caso vamos a estudiar las culturas y lenguas del Ecuador. Existe un gran avance en cuanto a las investigaciones realizadas sobre las 14 lenguas indígenas que hay en el Ecuador. Pese a ello, 4 de ellas se tienen muy poca información y es que los estudios existentes, casi la totalidad de las investigaciones son de carácter descriptivo con respecto a las últimas 4 lenguas. Las lenguas que más estudios tienen, aunque sea de tipo descriptivo, son el kiwa y el shuar, el quichua y el shuar. Disculpen. De las otras lenguas existen pocos estudios y de algunas como por ejemplo Epera, PDD, apenas existe un primer estudio para el que habla del dialecto ecuatoriano. Ese sería pues el contexto de las lenguas ecuatorianas o idiomas nativos ecuatorianos. Daniela, por favor, inicia con la primera lengua o idioma ecuatoriano. Esta lengua pertenece al pueblo Ay, Polinca, ubicado en los ríos Acuarico y San Miguel, en la provincia de Sucumbíos. Las comunidades donde están la población hablaba de Aini son duelos, sinagueros, mendejeros, zabalos, chanía, nai, en números de habitantes de esta lengua. Aproximadamente es de unas 50 personas. Ok, correcto. Como pueden visualizar, el número de nativos ecuatorianos que tienen el manejo de esta lengua o que conocen esta lengua, este idioma, es aproximadamente 650 personas, o sea que es muy poca a nivel nacional. Estamos hablando que de 18 millones de habitantes, solo 650 personas conocen esta lengua, o sea que es casi nada. Tenemos otra lengua nativa que es Aguapit. Por favor, Palma, lee con respecto a esta lengua. Es hablada por la población Agua. Tradicionalmente los estudios la han conocido como la lengua Coaique, supuestamente de Coay, pueblo, y Quer fuerza, pueblo de fuerza. Sin embargo, los hablantes le conocen con el nombre de Aguapín. El número de hablantes es de unos 3.500 habitantes y se encuentran en la frontera de Carchi y Esmeralda y en la parte noroccidental de Imbabura. Correcto, Palma. De lo que has leído, ¿qué puedes describir con respecto a esta lengua nativa ecuatoriana? Que en algunos lugares como Escarchi y Esmeralda todavía se considera esta lengua y es tradicional para ellos. Correcto, esta lengua es una lengua o un idioma cultural del Ecuador, se considera un bien inmaterial eh, debido pues al hecho de que representa la cultura de estos habitantes, porque cada lengua está basada en una comunidad de indígenas originarios de lo que sería Ecuador. Como sabemos, son 3.500 hablantes que tienen conocimiento y saben hablar con respecto a a este idioma, que es el aguapí. Tenemos otro idioma, por favor, Daniela. Chay Palal es la lengua del pueblo Chachi, conocida por algunos historiadores como Tayapas. Números de hablantes es uno de los
8.000 aproximadamente. Se encuentra en la zona del río Cayapas, del río Canadá y del Musi en Esmeralda. Ok, correcto. Pasamos a la siguiente lengua. Por favor, Palma. Esta lengua pertenece al pueblo épera, que significa embera, un grupo reducido en el país. Buenas tardes, Podemos encontrar, podemos encontrar hablantes de esta lengua en la provincia de Esmeralda, frente a la población negra de Borbón, en la confluencia del río Santiago con el Capaya. Su número se estima en alrededor de 60 personas. Ok, correcto, Palma. Buenas tardes, Dayana. Hemos estado hablando hasta ahorita, Dayana, con respecto a los lenguajes o lenguas originarias del Ecuador. En total son 14, pero se desconoce información en la totalidad de las últimas cuatro últimas idiomas. Los más populares son el quichua y el shuar. Hemos conocido lo que sería el lenguaje Ay o Cofán, ubicado en los ríos Aguarico y San Miguel, o esta lengua se habla en la provincia de Sucumbíos. Las comunidades donde está la población hablante del Aingá son Dureno, Dubuno, Sinangu, Benejo, Zabala, Chandia, Naén. Esos son los lugares donde se habla este idioma. El número de habitantes es de 650 personas. Como he mencionado al inicio de la clase, es un número muy poco comparado al número de habitantes del Ecuador, que hablamos lo que es el castellano. La siguiente lengua es el aguapic. Es hablada por la población agua tradicional. Tradicionalmente, los estudiosos la han conocido como lengua Quaker, supuestamente pues de Coay, que es pueblo, y Quer Fuerza, que es pueblo de fuerza, o sea, que es conocido como el pueblo de fuerza. Sin embargo, los hablantes le conceden con el nombre de, o sea, se la conoce comúnmente con el nombre de Aguapi. En este caso, el número de hablantes o personas que conocen este idioma es más grande que el anterior, ya que hablamos de 3.500 hablantes. Esta lengua se habla en las fronteras de Cachi y Esmeralda, en la parte noroccidental de Imbabura. ¿Pudiste escuchar, Dayana, con respecto a la chapala, la lengua chapala? No, profesor, no. Ok. eh, Este idioma es la lengua del pueblo chachi, conocidos por algunos historiadores como cayapas. Número de hablantes es de unos 8.000 aproximadamente. Se encuentran en la zona del río Cayapas, del río Canande y de parte de Muisne en Esmeralda. Ahora, por favor, Dayana, lee este idioma o esta lengua. Ya, profe. Espera, esta lengua pertenece al pueblo que espera en Vera en un grupo de reducidos en el país. Podemos encontrar hablantes de esta lengua en la provincia de Esmeraldas, en frente a la población negra de Borbón, la confluencia del río Santiago con el Cayapas. Su número se estima en alrededor de 60 personas. Ya, profe. Ok, correcto. Entonces, continuamos a donde nos habíamos quedado. La siguiente lengua es el cayapi.
La lengua que habla este pueblo está ubicado en Curaray, en la zona norte de la provincia de Pastaza, y en Balsaura, en el noreste de Pastaza, se conoce como Zaparo. Mejan Lucía menciona que hay muy pocas familias que hablan este idioma. Antiguamente el pueblo Zaparo era muy numeroso, eran aproximadamente 1800, o sea, en el año 1850 habían unos 20.000 habitantes que conocían este idioma, pero a finales de lo que es el siglo XVII se estima que eran muchos más, eran aproximadamente 98.500 hablantes, pero ese número se ha reducido con el tiempo y actualmente sigue en decadencia el número de personas que hablan este idioma, que es el cayapi. Ese sería pues los idiomas que hablaríamos en la clase de hoy. Para la siguiente clase vamos a continuar con los idiomas restantes porque recuerden son 14 lenguas originarias del Ecuador que son considerados o consideradas patrimonio inmaterial del Ecuador. Ahora vamos a hacer un ejercicio en clase. Voy a preguntarles a cada una de ustedes, alumnas, una pregunta diferente. Primero, Palma, ¿por qué crees que ha disminuido la población que habla estos idiomas? Sobre que ha disminuido estos tipos de idiomas es porque a futuros se hablan de otros tipos de hallazgo o encuentro y van dejando esta tradición atrás por las nuevas experiencias que cuentan de lo que es en el Ecuador, para las nuevas investigaciones que realiza. Ok, correcto, Palma. Excelente. Me tratas de decir que el español bueno, en sí el español no se llama español, se llama castellano. El castellano, actualmente que hablamos en el Ecuador, fue traído por los españoles en su momento cuando conquistaron gran parte de lo que es Ecuador y Colombia. Y el hecho es de que este lenguaje o este idioma no es originario del Ecuador, pero se ha adaptado a la población y debido a ciertos cambios, estas lenguas se han ido olvidando. ¿Eso me tratas de decir, Palma? Sí, cada día como que van modificando partes o, o van cambiando. Ok, excelente, Palma. Listo. Dayana, ¿qué políticas o qué plan implementarías para preservar estas lenguas, estos idiomas? Profe, disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta? Ok, ¿qué políticas o plan, alguna acción que implementarías para preservar estas lenguas o idiomas? Es fomentar la enseñanza del castellano y las lenguas originarias. Ok, pero ¿cómo preservarías los idiomas que hemos mencionado? Por ejemplo, el cayapi. El castellano no es un idioma originario de Ecuador. Mm. Son los idiomas que apoyan a la educación bilingüe y usando por medios de comunicaciones. Ok, pero Pues sí, ¿qué? ¿verdad?
¿Qué acción implementarías? O sea, ¿qué estrategia tú propondrías, dirías, para que se preserven, para que se mantengan estas lenguas? Por ejemplo, el Cayapi. ¿Qué acción tomarías para que se preserve el Cayapi? Entonces, como un lenguaje como comunidad, como los indígenas en el Ecuador, por ejemplo, hay demasiados pueblos como Quichua, Shuar, Anchuar y, y muchos de así. Yo creo que deben estar como la lengua de la comunidad indígena. Correcto, es la lengua de la comunidad indígena, por eso es considerado un patrimonio inmaterial de las comunidades del Ecuador. Entonces, yo te pregunto, ¿qué acción tú propondrías, qué estrategia para preservar estos idiomas? Porque como ya sabemos, el número de habitantes del Ecuador que hablan y conocen de estos idiomas ha ido disminuyendo con el paso del tiempo. Por ejemplo, el Cayapi, estamos hablando de que, como el ejemplo de la diapositiva, al principio eran casi 100.000 hablantes, 100.000 habitantes que conocían este idioma, pero ya en 1850 se redujo a 20.000 hablantes, o sea que estamos hablando de que aproximadamente 68.000 fallecieron o dejaron de hablar este idioma. Profe, yo creo que deben enseñar y usar los idiomas en la escuela y en la comunicación, cómo se realizan las actividades artísticas, como culturales, como canciones o teatros o obras. Ok, excelente, Eso es Dayana. como original. Excelente, Dayana. Dices que hay que implementar estos idiomas desde lo que sería la escuela, como también se hace con el castellano y el inglés. Ok, excelente, Dayana. Daniela, última pregunta. ¿Cuál es la importancia cultural de estos idiomas? Que hacen, o sea, que algunas personas que no saben puedan aprender esos idiomas y así podrán, cuando vayan a viajar en países, puedan comunicarse con las otras personas con esos idiomas. Ok, excelente, Daniela. Tratas de decir que es importante conocer estos idiomas porque se mantiene la tradición, la cultura de estas tribus, de estas comunidades, y cuando uno los visita pueda comunicarse en su dialecto nativo sin recurrir a traductores. Ok, alumnas, excelente. Como ya sabemos, esto se implementa en la Constitución del 2008 del Ecuador y de hecho sí hay una medida para preservar estos idiomas y por eso Ecuador es conocido como un país bilingüe porque en las comunidades se implementa el hecho de dos idiomas. Por ejemplo, en Quichua también se enseña en ciertas regiones del Ecuador con lo que sería el español o el inglés. ¿Tienen alguna pregunta que realizar, alumnas? No, profesor. No, profe. Ok, Ricardo, ¿pudiste entender la clase? ¿Tienes alguna pregunta? No, profe. Sí se escucha. Ok, excelente. Entonces vamos a explicar la tarea del día de hoy.
Ok, alumnos, para la tarea en clase tienen que investigar y describir de manera breve, entre un párrafo o dos, sobre la importancia cultural de preservar las lenguas indígenas, como he mencionado en la última pregunta, del Ecuador. Aquí tienen que redactar un poco más elaborado su respuesta, un poco más concreta, de la importancia de estos idiomas de manera cultural y cómo preservar. La siguiente actividad o segunda actividad, que es la tarea en casa, es elaborar una línea de tiempo mostrando la disminución de hablantes del pueblo Zaparo. Tenemos aquí desde lo que es el siglo XVII hasta la actualidad. Pueden poner el número de hablantes que hay en la actualidad según el último censo. Esa sería la tarea en casa. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a las dos actividades asignadas para el día de hoy, alumnos? No. Ok, excelente. Entonces, damos por finalizada la clase, alumnos. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden consultarme mediante la plataforma. Tengan linda tarde. Igualmente, profe. Gracias, Ricardo.